Este guión se basa en información pública disponible sobre el partido Villarreal 2-2 Real Betis del 18 de octubre de 2025. Debido a restricciones de acceso, no se pudo verificar completamente el artículo original de Marca sobre el incidente específico de la botella. El pasado 18 de octubre, en el Estadio de la Cerámica, ocurrió algo que va más allá del fútbol. Mientras todos celebraban un empate heroico, una imagen silenciosa nos recordó lo mejor y lo peor de este deporte. Esta es la historia completa de aquella tarde que mezcló gloria, peligro y compañerismo. Para entender completamente lo que sucedió, debemos regresar al inicio de aquella jornada 9 de la Liga. El Real Betis Balompié visitaba el feudo del Villarreal CF en un duelo crucial por las plazas de Champions League. Ambos equipos llegaban en estado de gracia, el Villarreal invicto en casa, el Betis como único visitante sin derrotas en el campeonato. El partido comenzó con intensidad vertiginosa. El Betis salió decidido, con Abde Salzuli como un torbellino por la banda izquierda, aprovechando la juventud del lateral Pau Navarro. Cucho Hernández buscaba romper líneas. Pablo Fornals orquestaba el juego desde 3/4 de campo. Las ocasiones béticas se sucedían una tras otra. Pero el fútbol tiene esos giros del destino que te dejan sin aliento. Un error defensivo de Valentín Gómez en el minuto 44 permitió que Buchanan adelantara al Villarreal justo antes del descanso. El golpe fue duro. El submarino amarillo había resistido a la marea verdiblanca y golpeaba justo cuando más dolía. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar, llegó el minuto 64. Un contragolpe letal. Pepe, Comesaña, Moleiro. 2-0. El estadio de la Cerámica explotaba de júbilo. Para muchos el partido estaba sentenciado, pero en el fútbol, como en la vida, nunca se debe subestimar el corazón de un guerrero. Anthony Mateus dos Santos, ese nombre resonará para siempre en la memoria bética de esta temporada. El brasileño había tenido una tarde complicada hasta ese momento. Las dudas sobre su rendimiento, su falta de continuidad, el peso de las expectativas, todo parecía aplastarle sobre el césped de Castellón. Pero hay momentos en los que un futbolista trasciende sus propios límites. El minuto 66 marcó ese punto de inflexión. En un error del Villarreal en la salida de balón, Anthony apareció donde tenía que estar. Recibió el balón, se perfiló con su zurda mágica y soltó un disparo que cambió la historia del partido. 2-1. La esperanza renacía. Manuel Pellegrini, ese estratega sereno en el banquillo, había mantenido la calma. Los cambios llegaron. Aitor Ruibal entró por Abde en el minuto 69, aportando ese dinamismo incansable que caracteriza al catalán. Pablo Fornals comenzaba a tomar las riendas del partido. Giovanni Lo Celso, ese artista argentino, contemporizaba cuando era necesario y aceleraba cuando llegaba el momento. El Betis empezó a creer. Las llegadas se multiplicaban. Junior Firpo se sumaba al ataque desde su posición de lateral izquierdo. Los centros laterales de Ruibal buscaban cabezas béticas en el área. El Villarreal se replegaba, consciente del vendaval que se avecinaba. Minuto 84. Penalti no pitado tras un empujón a Lo Celso. Las protestas béticas llenaban el estadio, pero el árbitro Hernández Maeso permanecía impasible. La frustración podría haber quebrado a cualquier equipo, pero no a este Betis, no con Pellegrini al mando, no con jugadores que habían aprendido que en el fútbol, como en la vida, la persistencia es la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Y aquí es donde nuestra historia toma un giro que va más allá de los goles y las tácticas. Porque el fútbol, amigos, no solo se juega sobre el césped, también se vive en las gradas, donde las emociones desbordan, donde la pasión a veces cruza líneas que nunca debería atravesar. Según reportes de Marca, en algún momento de esos minutos finales cargados de tensión, una botella de plástico fue lanzada desde la grada. Su trayectoria apuntaba directamente hacia Anthony, el héroe emergente de la tarde, el jugador que había devuelto la esperanza a los suyos. Pero en ese instante crucial, Aitor Ruibal demostró que ser compañero va más allá de compartir vestuario. Su reacción fue instantánea, instintiva, heroica. Desvió el objeto antes de que pudiera impactar contra su compañero brasileño. Un gesto que muchos no vieron, que en las cámaras quizás no captaron con claridad, pero que define lo mejor del deporte. Piensen en eso por un momento. En medio de la batalla deportiva más intensa, cuando cada segundo cuenta para buscar el empate, un jugador encuentra tiempo para proteger a su compañero de una agresión cobarde. No hubo cámaras que buscaran su reconocimiento, no hubo aplausos para ese gesto, solo la satisfacción silenciosa de haber hecho lo correcto. Este incidente, lamentablemente, no es aislado en el fútbol español.
Recordamos el caso del árbitro Quintero González en el Español Villarreal de septiembre de 2024, cuando una botella le impactó en su camino a vestuarios. O las escenas de Antonio Rüdiger en la final de Copa del Rey. La violencia en los estadios, por mínima que parezca, es una mancha que todos debemos combatir. Ruibal, con su acción, nos recordó que el respeto y la protección del prójimo deben estar por encima de cualquier rivalidad, de cualquier resultado. Ese es el fútbol que queremos ver. Ese es el deporte que debemos defender. Pero volvamos al partido porque el guión aún no estaba completo. Los minutos pasaban, el reloj era un enemigo implacable. El Villarreal defendía su ventaja con uñas y dientes. Arnau Tenaz, el garbameta amarillo, había tenido una tarde inspirada. Pau López en la portería bética mantenía viva la esperanza con intervenciones meritorias. El tiempo de descuento se agotaba, minuto 90+4. Última jugada, todo o nada. Y entonces sucedió la magia. Giovanni Lo Celso y Pablo Fornals, esos magos del balón, iniciaron una combinación de toques de primera dentro del área. El balón bailaba entre sus pies como si tuviera vida propia. Los defensores del Villarreal perseguían sombras. El pase final de Fornals encontró a Antony en el borde del área. Desde un ángulo complicadísimo, casi desde la línea del área, Antony no lo pensó dos veces. Zurda mágica, trayectoria imposible. El balón entró besando el poste contrario. ¡Golazo! 2-2, doblete de Antony, empate en el último suspiro. El estadio de la Cerámica quedó en shock. Los jugadores béticos corrieron hacia su salvador. Antony, ese jugador que había comenzado el partido entre dudas, lo terminaba como el héroe absoluto. 2 goles, 2 golazos, un punto de oro arrancado con el corazón. Pellegrini en la banda apenas celebraba. Su rostro reflejaba satisfacción serena. Sabía que su equipo había mostrado algo más valioso que la técnica, carácter, mentalidad ganadora, la negativa absoluta a rendirse. Al final del partido, cuando los jugadores se abrazaban exhaustos, cuando los aficionados comenzaban a abandonar el estadio, quedaba flotando en el aire una sensación difícil de describir. No era victoria, pero sabía a mucho más que un simple empate. El Betis había demostrado que tiene todo para soñar con la Champions League. Calidad técnica con jugadores como Fornals, Lo Celso y Antony. Solidez defensiva con Natán y Valentín Gómez respondiendo cuando más se les necesitaba. Y sobre todo, ese espíritu indomable que caracteriza a los grandes equipos. Pero más allá de los números, de la clasificación, de los goles, quedó grabado para siempre el gesto de Aitor Runal. Ese momento en el que el compañerismo brilló más que cualquier trofeo. Ese instante que nos recuerda por qué amamos este deporte. Porque el fútbol, amigos, no solo es lo que sucede cuando el balón rueda, es lo que hacemos cuando nadie nos ve, es proteger a un compañero, es levantarse cuando todo parece perdido, es creer hasta el último segundo. El 18 de octubre de 2025, en el Estadio de la Cerámica, fuimos testigos de todo eso, de la resurrección de un futbolista, del compañerismo en su máxima expresión, de un punto que sabe a gloria. Y ahí sigue el Betis, durmiendo en zona de Champions, soñando con lo imposible, demostrando que cuando hay corazón, talento y unión, no hay límites. Esta ha sido la historia completa de aquella tarde mágica en Villarreal, una tarde donde los goles de Antony escribieron los titulares, pero donde el gesto silencioso de Ruibal escribió la verdadera lección. Porque al final, más allá de los resultados, lo que realmente importa es el tipo de personas que somos dentro y fuera del campo. Y ese día, el Real Betis Balompié nos dio una lección que trasciende el fútbol. Hasta la próxima, aficionados. ¡Viva el Betis y viva el fútbol limpio!